Sean muy bienvenidos, queridos compañeros, compañeras y compañeres, a esta nueva clase del curso de actualización doctrinaria del Partido Justicialista de Tucumán. En esta ocasión les presentaremos la primera parte del módulo 8. Expondrán el día de hoy el compañero Andrés Jaime y la compañera Marta Rondoletto. Les presentamos ahora al compañero Andrés Jaime, militante desde los 14 años en el peronismo, integrante de la JP desde la década del 80 durante la recuperación de la democracia, y también participó allí de múltiples plenarios donde se reorganizó la juventud peronista. Empleado del Instituto de Previsión y Seguridad Social de la provincia de Tucumán. Primero fue delegado y luego fue secretario adjunto. Desde los años 90 es secretario general del gremio ATEPIS, Asociación Tucumana de Empleados Previsionales y de Seguridad Social, gremio que representa a los trabajadores de la obra social estatal provincial, con 334.000 afiliados, la más grande del noroeste argentino, y la quinta obra social estatal a nivel país. En 2 oportunidades ejerció los cargos de congresal nacional representando el peronismo por nuestra provincia. Ocupó diferentes cargos en la estructura de la Confederación General de Trabajo. Es secretario general de la Unión de Gremios Estatales, estructura creada a partir del ingreso a la gobernación del doctor Juan Mansur, integrada por 14 gremios del Estado, todos ellos de construcción peronista. Es militante y adherente a la causa del peronismo y el movimiento nacional, y desde su puesto de lucha, defendiendo a los trabajadores de la obra social Subsidio de Salud. Buenas tardes, compañeros. Es un gusto hoy poder charlar de un tema tan profundo y tan amplio que hace al corazón del peronismo, su columna vertebral, que es el sindicalismo, el movimiento obrero organizado, el gremialismo peronista como lo conocemos, o como el aditamento que cada uno de nosotros, desde su militancia, desde su postura, desde su concepto, desde su vivencia, puede plantear lo que significa el trabajador peronista sindicalizado. Hablar del sindicalismo en la Argentina, sin hablar de lo que ha significado para una década enorme de importancia, que fue la década del 45 al 55, donde obtuvo los mayores logros el sindicalismo gracias a afianzarse una relación directa con el general Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, creada por el mismo Perón. Tenemos que hablar un poquito antes de cómo nace el sindicalismo en la Argentina, de cómo se manifiesta, de lo que eran en un comienzo lo que se conoce como sociedades de fomento. El sindicalismo en la Argentina comienza a crecer a partir de que en el año 1901 nace una estructura reconocida de origen anarquista socialista. Este sector venía influenciado por los movimientos sociales que había habido en Francia. El sindicalismo originalmente se genera en la Francia europea y en Italia. Nosotros copiamos mucho de ese sindicalismo europeo, esencialmente francés, teniendo en cuenta que algunos intelectuales que habían vivido ese proceso en Francia recalaban en la Argentina. Eso posibilita frontalmente el conocimiento a través de diarios, de gacetillas, que comenzaban a buscar la forma de organizarse. Así, en este concepto nace la primera organización sindical importante, con un conjunto de emprendedores que en aquel momento no tenían la visualización de la fortaleza que hoy tiene el sindicalismo, pero sí que tenían la impronta necesaria, la fuerza, la firmeza y la decisión para buscar organizarse. Así, en 1901 nace lo que se conoce como la Federación Obrera Regional Argentina, o FORA, influenciada fundamentalmente por un sector del anarcocomunismo que no genera la posibilidad de profundizar el sindicalismo y que luego, a partir de allí, en el año 1906, se divide y nace lo que se conoce como la Unión General de Trabajadores, o UGT, que estaba conformada por sectores comunistas, pero menos radicalizados, menos confrontativos y mucho más buscando una política de conciliación y de unidad. Hasta acá es dable destacar de que son los primeros atisbos de organización del movimiento obrero argentino dentro del país. Desde un tiempo a esta parte,
podemos hablar de que a partir de allí el anarcosindicalismo se convierte en un permanente enfrentamiento entre los dos sectores sindicales. Con el tiempo nace la CORA, que es una concentración de obreros de la República Argentina que viene a superar la FORA y que en su fondo contextualiza en aquel momento lo que significaba la discusión política y un enfrentamiento más internacional que del problema puntual de los trabajadores. Todo esto va decayendo a través del tiempo y en 1930, esencialmente, cuando nace la Confederación General del Trabajo, articulando ya y teniendo en cuenta que un sector de lo que era la ex-FORA y CORA se convierte fundamentalmente en un sindicalismo netamente defensor de sus intereses de clase, de sus intereses de trabajo y de sus intereses fundamentalmente de la tarea que desarrollaban, que venían siendo explotados, que no venían siendo respetados, que no venían siendo virtualizados a través de una posibilidad de tener una mejora en su calidad de vida y algo que esencialmente era la organización central, que era su relación con los trabajadores. Todo estaba muy politizado, todo estaba muy discutido y todo estaba muy anarquizado. Con el nacimiento de la CGT en 1930 se desarrolla un proceso totalmente distinto. La CGT baja la discusión política, baja la ideologización del gremialismo, la ideología queda prácticamente sumida en un aspecto mucho más pluralista, donde se alcanzan diferentes tipos de trabajadores y de corrientes que, sumadas a la CGT, entronizan un concepto mucho más laboral y formal. Esto se desarrolla durante un largo tiempo, hasta que en 1945, 1943 previo, el sindicalismo conoce y reconoce en la figura del general Juan Domingo Perón y la creación en 1943 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social al mentor, a la persona que le va a dar una impronta totalmente diferente al movimiento obrero, lo va a hacer participar al Estado de la solución de los trabajadores y va a ir en busca primero de decretos y luego de leyes, fundamentalmente de una cuestión de que había sido dejada aparte totalmente por la política y donde el sindicalismo, tal vez denostado por la política, había quedado a un costado. Aquellas sociedades de fomento que luego se han transformado en sindicatos comenzaban a tener en Juan Domingo Perón la posibilidad de un dirigente que, estando siendo parte del Estado Nacional y teniendo 3 cargos, vicepresidente de la Nación, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión, lugar clave y fundamental de donde se desarrolla la mayor cantidad, y hablábamos de estos 10, 12 años brillantes, donde primero el coronel Perón, y luego el general Perón como presidente del país, le dan a partir del 1946 hasta el golpe del 55 la mayor cantidad de reivindicaciones a los trabajadores. Estas reivindicaciones están sintetizadas, están apuntadas en puntos claves. El trabajador del campo, aquel que dormía en una chapera, que era explotado por los sectores liberales, por la oligarquía terrateniente, por los radicales de renombre y de doble apellido, no tenían defensa. Eran explotados, trabajaban hasta 16 horas, dormían mal, sus hijos no tenían ninguna sustentación económica para poder tener sus hijos bien alimentados, bien criados y mucho menos con un estado de salud importante. Esto Perón, estudiando los reclamos de los diferentes sectores de trabajadores, los lleva a la práctica y crea el Estatuto del Peón Rural, una ley que va a marcar un paradigma claramente a favor del trabajador y un cambio total en la relación del pueblo, del movimiento obrero, para con este líder que después se convertiría en el líder de masas y en un líder de Latinoamérica. En aquel momento, en 1943, Perón también reconoce las vacaciones pagas, también reconoce el aguinaldo, reconocido hoy como sueldo anual complementario. Todos estos ítems que Perón va reivindicando a través de los decretos, a
través de la charla con los trabajadores, a través de las reivindicaciones que hace con ellos, como también mira la salud de ellos y de su grupo familiar. Esa salud que se ve constituida en 1953 con la creación por parte de lo que se conoce como las obras sociales, una estructura médico-asistencial que le permitiría a los trabajadores tener la posibilidad de que dentro de sus propios afiliados a los gremios tuvieran un marco de contención y de mejoramiento de la salud de sus afiliados, de sus adherentes. Creemos que esta primera parte analizada desde el nacimiento, desde los umbrales del movimiento obrero en la Argentina, totalmente internacionalizado, totalmente ideologizado, tiene un concepto totalmente diferente desde que Perón logra amalgamar una unidad entre el Estado y la necesidad de los trabajadores. El Estado convirtiéndose en una herramienta fundamental de la transformación de la sociedad argentina, cuyo eje fundamental era la producción, el trabajo, y cuyo eje central era la figura de ese trabajador que hasta allí no había sido tenido en cuenta, que hasta allí no había sido respetado, que hasta allí solamente había sido explotado y, por supuesto, en un estado de decrepitud total, no mantenido en el centro y eje de un debate que a partir de allí comienza a darle Perón una forma, no solamente gremial, sino fundamentalmente política. Cuando hablamos de política, no estamos hablando de política partidaria, estamos hablando de la política que genera, sabiendo que el trabajador, cada vez que lleva un voto, vota a quienes le iban a transformar su vida desde el Estado, gobernándolo desde el Poder Ejecutivo, nacional, provincial y o municipal, o en su defecto, desde la Cámara de Diputados y Senadores, teniendo leyes que hicieran a su bienestar, al mejoramiento de su familia y obviamente a la idiosincrasia de los pueblos a los que pertenecían, como en este caso muchos trabajadores de la parte rural y no urbana de la Argentina de la década del 40 al 50. Obviamente hay un hecho central, gestual, reivindicatorio, crucial para la política argentina en la década del 40, que no puede soslayarse, que está en la historia mundial, porque los que han leído en diferentes ensayos lo que ha sido el peronismo y mucho más el movimiento sindical, lo tienen hasta arriba con letras muy grandes. El 17 de octubre de 1945. Todo eso que el general, en aquel momento el coronel Perón, había generado de la Secretaría de Trabajo y Previsión, se ve en la calle el día que un sector liberal del ejército lo detiene a Perón, lo detiene para ejecutarlo, hacerlo desaparecer y lo lleva a la isla Martín García. Está conocido por todos y lo que nos estamos viendo y hacemos militancia y tenemos seguramente algunos libros leídos, historia, y escuchado y visto mucho de televisión y mucho de películas de lo que fue aquel 17 de octubre, saben perfectamente que la génesis de aquella lucha donde los obreros cruzaron el riachuelo a pie eran los trabajadores, sindicalizados y no sindicalizados, pero que reconocían en el general Perón a una persona esencialmente que debía salvarse, que debía poder estar a favor, como lo venía haciendo desde el poder, a favor de las reivindicaciones y de sus derechos. Esa Plaza de Mayo, que tuvo arriba de 2 millones de trabajadores y que fue y tuvo un corazón que lo pulsó, que lo impulsó y que lo guió, que fue anónimamente Eva Perón, aquella todavía no Evita, sino simplemente Eva Perón, una mujer también que venía desde lo más recóndito de la miseria, de la necesidad, de lo campestre, pero que entendía que los trabajadores aquí en Perón ya le había dado, y mucho, a través de diferentes decretos y reconocimientos, debían estar defendiéndolo, en donde luego el peronismo hizo de ello una identificación total, que es la plaza, la calle, la movilización, el obrero peleando por la reivindicación de sus derechos y salvando a su líder. A partir del 17 de octubre,
y ya Perón, luego de aquel discurso histórico que llegó hasta la noche y nos mandó a la casa a prepararse para una elección, aquel 24 de febrero del 46, donde muchos trabajadores estaban enrolados en algún partido de aquel momento, que era el Partido Laborista, conducido por Cipriano Reyes, que fue parte del frente que Perón llevó como candidato a Perón a presidente del país. En aquel 24 de febrero, cuando se enfrentó al radicalismo, se enfrentó al comunismo y a los sectores liberales y antiperonistas con la Unión Democrática, y se logró ensamblar en la cúspide del poder al general Perón como presidente del país, en esta noche los trabajadores comenzaron a gestar su propia historia, comenzaron a ser parte de la historia vivida y que podían transformar su realidad y del futuro que venía. Muchos de ellos llegaron a ser diputados y pudieron, en esta etapa del peronismo que se iniciaba en el 46 y que llegó hasta el golpe gorila del 45, obviamente la posibilidad de que un trabajador llegara por el voto popular y de sus propios compatriotas, congéneres, llegaran a poder producir leyes. El 24 de febrero del 47, en un teatro, en el Teatro Cervantes, el general Perón escribe el decálogo de los derechos del trabajador. En ese decálogo sintetiza todo lo que él había venido generando y entendía que los trabajadores debían tenerlo fundamentalmente como parte de su vida, y que luego de ello se terminan muchos de esos puntos adhiriendo a uno de los artículos más importantes que tuvo la Constitución peronista de 1949. Aquella Constitución perseguida, denostada, ridiculizada, y buscar que se extinguiera hasta voltearla por la oligarquía y el gobierno gorila después del golpe del 55. En ese punto del decálogo es importante conocerlo puntualmente a cada uno de ellos. Ese decálogo dice: derecho al trabajo, derecho a una retribución justa, derecho a la capacitación laboral, derecho a condiciones dignas de trabajo, derecho a la preservación de la salud, derecho a la seguridad social, derecho a la protección de su familia, derecho al mejoramiento económico y derecho a la defensa de los intereses profesionales. En ese decálogo está sintetizado puntualmente el alma y corazón del movimiento obrero peronista y la simbiosis, la unidad celular única entre el líder y la masa, entre el general Perón y el trabajador peronista, representado por una dirigencia sindical que a partir de allí se olvidó de todas las ideologías extranjerizantes y abrazó una doctrina totalmente nacional, profundamente popular, enormemente pluralista y compenetrada y comprometida con los derechos de los más humildes y de los más necesitados. Ese decálogo que está acá hoy vigente hasta el día de hoy, eran en el derecho a la salud de su familia, está hablando de las obras sociales sindicales. Cuando habla de la organización, está hablando de la organización profesional, está hablando de los sindicatos para defender los derechos profesionales de los trabajadores. Cuando habla del derecho al bienestar, está hablando de las vacaciones pagas, de una posibilidad de tener vacaciones y conocer el mar, como fue en la década del 40 al 50, cuando creció nuestra querida Mar del Plata y comenzaron a fluir los hoteles sindicales, parte del estado de bienestar que había instalado el gobierno del general Perón desde el 46 hacia adelante. Cuando hablamos de la seguridad social, estamos hablando de la jubilación que se hizo general para todos los trabajadores de las distintas profesiones, industriales, privadas, estatales, porque hasta ahí no era un derecho igualitario para todos. Entonces, es dable destacar algo bien grande, que incluso muchos de ellos hoy están en la Constitución actual y que después estuvo anteriormente
también en la de 1853, que es el derecho al trabajo. El trabajo que es la esencia y el motor del concepto doctrinario del peronismo, porque el trabajo dignifica y porque ese trabajo nos da también la posibilidad de generarnos dentro de una sociedad y ser libres dentro de ella con un pensamiento y un sentimiento. No hablamos de ideología porque la ideología siempre plantea lo ideal y el peronismo al ideal lo hizo practicidad, lo concretó, lo hizo realidad. Por eso hasta el día de hoy y más allá, el sindicalismo ha perdido dirigentes sindicales. Hemos tenido bombardeo de Plaza de Mayo en el 55, hemos tenido la persecución de los distintos gobiernos militares, hemos tenido el ataque feroz y asesino de la dictadura del 76, donde muchos y miles de compañeros, dirigentes sindicales, agregados obreros y agregados culturales en las embajadas como existía, estudiantes de las universidades obreras que el general Perón creó para que el trabajador pudiera estudiar de noche y hoy se la conoce como la Universidad Tecnológica Nacional, antes Universidad de Oficios. Esto fue todo lo que Perón le dio desde su primera presidencia hasta el golpe del 55. ¿Qué le dio también? Le dio la organización y la capacitación necesaria para que se creara un concepto de lo que nació en el año 1959, que fue las 62 organizaciones peronistas, que habían nacido en el año 1957, pero sin que todavía estuvieran los sindicatos aquellos agrupados en defensa de ese ideario peronista. Le faltaba el concepto claramente de identificación partidaria. Por eso, compañeros, hablar del sindicalismo en la Argentina es hablar de peronismo. Y hablar de peronismo es sintetizar que mientras haya un trabajador, mientras haya un compañero, mientras haya una persona que dignamente lleve un plato de comida a su hogar y genere la vocación de siempre votar mirando a quién es el único movimiento, no partido, movimiento, porque hay muchos que tal vez no son peronistas pero tienen el mismo concepto doctrinario y acompañan este movimiento sindical, de saber que ese dirigente, de saber que ese trabajador que ha sido reivindicado en la historia por el peronismo y que ha sufrido persecuciones, muertes, desapariciones, cada vez que va a la urna siempre vota el peronismo, porque tiene una identidad de clase, no del extranjero, no de apotegmas ni de dogmas que hacen a otro sentimiento y a otra posición extranjerizante y no nacida en nuestro país, como fue auténticamente la doctrina peronista y el concepto de la filosofía de la comunidad organizada. El sindicalismo es, a toda vista clara, una de las organizaciones libres del pueblo que Perón hablaba en la comunidad organizada en aquella charla de filosofía que dio en la década del 70. En aquel momento Perón definía a las organizaciones libres del pueblo como el mejor estado en que la sociedad podía organizarse para poder mejorar su calidad de vida y para poder generar un país mejor, un desarrollo, una productividad, centralmente donde nosotros, los trabajadores, porque también soy un trabajador más, somos parte de ese engranaje, con una ideología a la cual muchas veces hemos rechazado, porque vuelvo a repetir, las ideologías nos atan a un ideal. El peronismo es doctrina, viva, presente y totalmente comprometida y al servicio del trabajador. El movimiento obrero argentino había sufrido grandes cambios en la década del 30, producto de las migraciones internas que cambiaron su composición. Los trabajadores recién llegados trajeron su inexperiencia política y sindical y no se sintieron del todo representados por las dirigencias sindicales de izquierda que predominaban en el movimiento obrero. De tendencias más conservadoras, los trabajadores provenientes del campo promovieron un sindicalismo más negociador que combativo.
Pero no hay que confundir estas diferencias con un enfrentamiento o una desunión de la clase obrera, que estaba unida de hecho por sufrir en su conjunto la explotación patronal y el total abandono por parte del Estado en manos de los conservadores. Teniendo en cuenta estos elementos, Perón lleva adelante una política sindical práctica que irá dando los resultados esperados: desplazar a los sindicalistas de izquierda de los sindicatos y ganarse el favor de la mayoría de la clase trabajadora. Su política será una mezcla de negociación, concesión. Tras el triunfo electoral de 1946, logrado en gran parte gracias a los sindicatos, disuelve el Partido Laborista y cambia la conducción de la CGT, logrando de esta manera el total control sobre el movimiento sindical argentino. El peronismo incorporó a la clase obrera a la política nacional, fomentando la sindicalización y legalizando los derechos del trabajador. La estructura sindical montada por Perón permanecerá por muchos años en la historia argentina, y en épocas de prohibiciones del Partido Peronista, serán los sindicatos los que se harán cargo de la resistencia. Compañero, es tan importante y tan grande y movilizante hablar del movimiento obrero, hablar de los trabajadores organizados, hablar de la riqueza que tiene esta charla, que obviamente se va a convertir en un debate. Tal vez cada uno de ustedes en su domicilio, en su casa, se pregunta a veces por qué el peronismo ha cambiado tanto, por qué el peronismo a veces, tan defensor del trabajo, ha querido en algún momento políticas que no son totalmente de corte, netamente doctrinario y mucho menos defensor del trabajo, y ha adaptado políticas que no son nuestras ni propias, como la precarización laboral, como el ajuste, palabras que han llegado en un momento donde solamente nos han generado dolor, desocupación, miseria. Todo eso, y para eso está el movimiento obrero, está el sindicalismo, está el gremialismo. Y es obligación del dirigente sindical, es obligación del delegado de fábrica, del delegado de oficina, tener fundamentalmente una fortaleza intelectual, una capacidad de defensa y la genética de lo que es el sindicalismo, aquel que nació, a nuestro entender, real y concretamente para el trabajador en 1943. Se afianzó en 1945, sufrió la persecución del 55 hacia adelante y se puso los pantalones largos, tomando actitudes revolucionarias de confrontación, pero no desde el punto de vista ideológico. El peronismo, desde su articulación de conceptos doctrinarios del trabajo y del capital, busca una unidad, busca amalgamar que aquella productividad del empresario con sentido nacional le genere trabajo a aquel que está desocupado o a aquel que ha perdido la tarea laboral. La función del dirigente sindical no es voltear una empresa, no es voltear una producción, no significa devastar el posicionamiento económico de un empresario. El peronismo lo que busca y lo que el dirigente sindical debe hacer es la conjunción del diálogo, la búsqueda de una unidad de concepto para que eso genere el mantenimiento de la fuente laboral y obviamente la productividad de la gestión y el resarcimiento laboral para ese trabajador. Mal de aquellos compañeros que tal vez únicamente miren la posibilidad de la confrontación y el choque. Los dirigentes sindicales sabemos que la huelga es una herramienta importante, que Perón la reglamentó, que Perón nos puso en la Constitución del 49 y después se hizo en la Constitución nuevamente de 1853 y hoy la tenemos, en el artículo 14 bis. Pero sabemos también la responsabilidad social que tenemos los dirigentes sindicales.
cuando paramos, cuando generamos tal vez un daño inapropiado a otros trabajadores que no se pueden ver atendidos en los lugares de salud, o no pueden generar riqueza en los lugares de producción, o no pueden generar transporte para que el mantenimiento del país siga funcionando. Planteo esto y quiero cerrar para no tocar solamente cuestiones históricas, sino para ir fundamentalmente a cuestiones actuales y que hacen a cada uno de ustedes. Seguramente muchos de ustedes, compañeros, estén sin trabajo. Muchos de ustedes estén sufriendo una situación genérica que obviamente el peronismo con esta pandemia hoy en el medio está tratando de solucionar. Con un presidente comprometido, con esa historia, con ese bagaje que traemos como peronistas, contra un desastre social que dejó el macrismo, contra el cierre de fábricas, contra el rompimiento de la cadena mayor de trabajo que son las pymes, las pequeñas y medianas empresas. A través de los créditos, a través de la sustentación de políticas de contención, a través de los subsidios y a través de la cobertura de ese empleo que muchas veces el Estado le permite subsidiando el 50%, entendemos que el camino es salir. Mi mensaje en esta charla de hoy no es solamente plantear el debate de lo que significa el origen del sindicalismo en la Argentina y de lo que el peronismo le dio a los trabajadores organizados y a los no organizados, porque lo bendijo a toda una sociedad, mejoró a todo un pueblo. Ese pueblo, en los mejores momentos, tuvo y conoció las vacaciones, pudo comprar hasta un móvil, porque el primer auto que se fabricó en Argentina, sí, el primer auto lo hizo el peronismo. Pudo generar el divertimento para sus hijos, comprar un juguete, tener una mejor vestimenta. Entonces, cuando un sector del pensamiento oligárquico y antiperonista, antiobrero y antisindical plantea la política del derrame, la política liberal de que todo va a mejorar y únicamente no hace falta que los sindicatos existan, simplemente con trabajar y tener un cumplimiento de esa tarea, vamos a estar bien, suena a los mismos discursos liberales de toda la vida, una mentira, falsos y vacíos. Hoy hemos perdido muchas cosas, los trabajadores, pero tenemos la tranquilidad que las organizaciones sindicales están fuertes, que el movimiento obrero está organizado, que podemos tener diferencias metodológicas tal vez y por eso hay divisiones, pero que en el concepto global todos sabemos que los trabajadores venimos del mismo cordón umbilical de nacimiento, que es el movimiento obrero peronista, que es el sindicalismo peronista, que es la organización sindical y que es el compromiso y la unidad, el ida y vuelta entre el trabajador, el dirigente y el Estado. Si el Estado no está como protector y de políticas de articulación, de generar trabajo, de sostén, del subsidio, de desempleo, de contener, ese trabajador cae en cualquier cosa. Cae en el narcotráfico, mañana cae en la utilización de que alguien lo use para delinquir, cae en la pobreza, cae en la ignorancia. Quiero ir cerrando esto, compañero, y le agradezco la atención de hoy y agradecerle también a nuestro amigo José Johnny Cunio Verdez por ser la cabeza y la coordinación de este espacio de actualización que tanta falta le hace al peronismo, a la generación intermedia, a los jóvenes, que son la herramienta de lucha y de voluntad, de discusión y el motor de este curso, donde muchos de ustedes son en su gran mayoría jóvenes, a las mujeres, porque hoy la Organización Libre del Pueblo son movimientos sociales. Hoy el sindicalismo que está desocupado también son las organizaciones de desocupados, también son compañeros sindicalistas, porque defienden la posibilidad de un derecho que es tener trabajo. Quiero cerrar con esto, que creo en la esperanza del trabajo, creo en la unidad del peronismo, creo en la visualización de un país mejor y fundamentalmente, como hace más de 70 años, sigo creyendo en el único líder, en la única doctrina, en el único marco, en esos 16 libros que escribió Perón y uno Evita,
para dar una solución de vida y hacer una sociedad socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Gracias, compañero. A continuación les presentaremos a la compañera Marta Rondoletto. Es profesora en letras e investigadora de las universidades de Salta, Tucumán y Jujuy, con trabajos sobre medios de comunicación. Actualmente está retirada, pero sigue ejerciendo su segunda profesión, la de periodista, la cual ejerce desde 1971 a la fecha. Durante su exilio, también trabajó como tal en Radio Noticias del Continente, con sede en Costa Rica. Desde hace 30 años forma parte del emprendimiento radiofónico en FM Metropolitana 93.5 y de un diario online, tucumanohoy.com. Su militancia comienza en 1971 como representante de los trabajadores de Canal 10 de la UNT del área periodística ante la Asociación de Prensa de Tucumán. Años más tarde sería vocal de esa comisión directiva hasta que en mayo de 1976 es despedida junto a la mayoría de los trabajadores de prensa de Canal 10 por orden del gobernador de facto Antonio Bussi. En su carácter de dirigente sindical forma parte de la experiencia de la JTP, Juventud Trabajadora Peronista, el frente de masa de la organización Montonero. Como tal, tuvo un frecuente trabajo con la FATPREN, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, y ya en el exilio, como miembro de esta última organización, participó en numerosas reuniones de la FELAP, Federación Latinoamericana de Periodistas, en los años 1980 al 1982. En noviembre de 1976, toda su familia, sus padres, sus 2 hermanos y su cuñada embarazada son secuestrados y desaparecidos. Sus restos fueron encontrados en el llamado Pozo de Vargas en Tafí Viejo. A partir del secuestro de su familia, participó de numerosas organizaciones vinculadas a las denuncias sobre el accionar represivo del gobierno de facto de la dictadura cívico-militar en diferentes países, como Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Venezuela, México, Perú y Bolivia. Con la recuperación de la democracia, fue parte de organizaciones de derechos humanos como la APDH Tucumán, Asociación de Familiares de Desaparecidos de Tucumán, FADETUC, y es miembro fundador de la Fundación Memorias e Identidades del Tucumán. Es una activa impulsora de los juicios por delitos de lesa humanidad que se desarrollan en Tucumán. Y no la dejan andar, libre como el viento. En la construcción de la memoria, en tanto práctica social, podemos tener en claro, debemos tener en claro las siguientes ideas. La memoria es una ideación del pasado. La memoria es una ideación del pasado. La conciencia es una ideación del presente. Y la utopía es una ideación del futuro. Entonces, cuando nosotros rescatamos determinados hechos positivos o negativos según desde la perspectiva en que se los tome, tenemos que tener en cuenta esto, que la memoria es una ideación del pasado. ¿Qué es la ideación? Es el conjunto de ideas que sostienen, que explican, que conforman ese pasado, pero también es una opción política en esa ideación. ¿Desde qué perspectiva política yo genero esa ideación del pasado? Y lo mismo pasa con mi conciencia, que es una ideación del presente. Y lo mismo va a pasar
con la utopía, que es una ideación del futuro. ¿Sí? Entonces, y fíjense que en esto de contraponer ideaciones, si nosotros nos fijamos en los hechos del pasado, pensándolos en términos de lo que implicó la violencia en nuestro país y en nuestra historia, tenemos que la violencia de la década del 50, después de los gobiernos del general Perón, la violencia de esa década tuvo la forma de un silencio, del silencio. Los gobiernos dictatoriales quisieron acallar a como dé lugar las luchas del pueblo peronista. La violencia de los 60, siguiendo más o menos con esa línea, tuvo la forma de la palabra acallada, era la censura, era no dejar hablar, era la persecución, era el tratar de que no hubiera expresiones acerca de lo que estaba aconteciendo en relación a la violencia, pero tampoco en relación, había un intento de ocultar, de negar la existencia de lo que había sido el peronismo, y el gobierno peronista. Y en los 70, la violencia directamente tuvo la forma de un baño de sangre. Entonces, la cuestión de las memorias, recordemos, es una construcción. Ahora, cuando nosotros hablamos de las memorias desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva del peronismo, nosotros podríamos hacer como dos grandes columnas. En una de ellas pondremos todo lo que implicó la oligarquía. ¿Qué es lo que hizo la oligarquía desde que empezó a tomar fuerza? El desarrollo que tuvo, la forma de manifestarse, la forma de organizarse, y paralelamente a esto podemos hacer como la contracara todo lo que nuestro pueblo ha ido históricamente haciendo, desarrollando, oponiéndose en oposición a lo que implicó el accionar de la oligarquía. Entonces nosotros podríamos hacer marcar ciertos momentos, sin irnos demasiado lejos. Podríamos situarnos en los momentos en que se empieza a conformar precisamente ese agrupamiento que nosotros describimos como la oligarquía, y nos retrotraemos a 1826 con la ley de enfiteusis promovida por Rivadavia, ¿no? ¿Qué es lo que implica eso? Lisa y llanamente, plata más, plata, monedas, ¿no? Plata más, plata menos, la entrega de tierras del Estado a las familias tradicionales. Los Álzaga, los Anchorena, los Martínez de Hoz, de larga vida, los Martínez de Hoz. La venta de esos terrenos a capitales ingleses, a capitales franceses, en fin, incluso se llegó a dar, ya hacia 1890, un remate en Londres y París
de miles de hectáreas. Las remataban allá. Y así aparecen, sobre todo en la zona sur, la zona pampeana, de la Pampa abajo, patagónica, aparecen terratenientes ingleses, franceses. Ahora, ¿qué implicó esa distribución de tierras? Y bueno, implicó, digamos, lo que más conocemos, implicó la conquista o campaña del desierto. Todos esos habitantes, los pueblos originarios, diríamos hoy, fueron arrasados, perseguidos, asesinados, hechos prisioneros. Muchos logran huir hacia la Patagonia, ¿no es cierto? En la Patagonia los siguen persiguiendo. Muchos terminan haciendo trabajo forzado, y picapedreros era una de las cosas que más los hacían trabajar. ¿Para qué? Para hacer esas piedras que después iban a empedrar las calles de Buenos Aires. Y aparece claramente el genocidio contra los pueblos originarios, contra los pueblos indígenas, ¿no? Y si consiguen sobrevivir, eran esclavizados directamente. Entonces, ahí se ve el antagonismo oligarquía-pueblo, digamos, ¿no? Eso se va a prolongar hasta a lo largo del siglo XIX, y mientras tanto en Europa se da un proceso muy, muy interesante que ya venía desarrollándose con la revolución industrial, con la tecnología, que hace, y también empiezan a aparecer los cuestionamientos a las formas monárquicas, digamos, por decirlo de alguna manera, en Europa. En Italia, por ejemplo, se da el fenómeno que hay un levantamiento y desaparecen como centros de poder las clases aristocráticas. Y cientos y cientos de campesinos quedan a la deriva, sin saber, sin poder tener salidas incluso para poder comer, ¿no? Eso, más sumado a toda la cuestión industrial que estaba en Europa, genera una importante masa de personas que buscan otros lugares, y América en general se convierte en el espacio donde se recibe a esas masas europeas que fueron echados, digamos, por ese proceso rápido de industrialización en Europa, ¿no? Simultáneamente, esto por supuesto tiene su tiempo, lleva su tiempo, empiezan a aparecer las formas de organización en Europa, los sindicatos, y cuando se da esta crisis tan importante, esa masa que se desplaza hacia América viene con todas esas expectativas y todas esas experiencias, ¿no? Entonces vinieron campesinos y trabajadores con experiencia sindical, estamos hablando a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, lo que producto de ese importantísimo flujo
de migración que se da hacia nuestro continente. Eso pasa fundamentalmente, esas grandes masas van a Estados Unidos, en parte, a México, mucho menos, pero en grandes cantidades vienen a Brasil y a Argentina, nuestro país. Ahora, eso genera en nuestro propio país las primeras formas de organización sindical, por ejemplo. Entonces, para la época en que se da el primer gobierno producto de una elección libre, que es el gobierno de Hipólito Yrigoyen, que es el primer presidente elegido por medio del sufragio secreto y obligatorio, en el que votan todas las mujeres, todos los hombres, pero no las mujeres, va a aparecer este fenómeno de una especie, empieza a aparecer signos más concretos de bienestar social, pero también, como les decía, de organización, ¿no? Organización de los sectores laborales en sindicatos. El gobierno de Yrigoyen genera muchas fuentes de trabajo, ¿no? Recordemos, hay un gran adelanto en cuanto a la cuestión, a la cuestión ferroviaria, crea YPF, por ejemplo, se da todo el proceso de la reforma universitaria. Aparece la nacionalización de las universidades, entre ellas la nuestra, la de Tucumán. Hay un nuevo código penal de la nación. Hay rigurosos controles a las empresas ferroviarias, que eran británicas, y se impulsa la construcción de los ferrocarriles del Estado. O sea, que se abren importantes y complejas fuentes de trabajo, lo que trae aparejado la organización que se dan los propios trabajadores y, por ejemplo, las afiliaciones obreras entre 1915 y 1919 pasan de 20.000 a 500.000 afiliaciones obreras. Bien, pero ¿qué pasaba con todo esto? Es precisamente en esta primera presidencia, ya hacia el final hacia mediados de la presidencia de Yrigoyen, que aparece como una contradicción, porque esas formas organizativas de los trabajadores implican demandas e implican exigencias. Y bueno, y no siempre se estaba dispuesto a dar una respuesta afirmativa sobre esas demandas. De manera tal que en 1918 aparece la problemática en los talleres metalúrgicos Vasena, con capital británico. Hay un conflicto, hay 800 obreros en huelga y había dos grandes organizaciones sindicales que eran la Fora anarquista y la Fora sindical. Los anarquistas traen toda la experiencia sindical de Europa y de alguna manera la trasplanta acá a nuestro país, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pedían? Bueno, jornadas de 8 horas, aumento de sueldo, reincorporación de los despedidos, y no había manera de hacerlos
entender a los británicos que era eso lo que había que dar. No se podía negociar, se hacían piquetes, en fin. Y empieza a ponerse dura ambas posturas, la de los trabajadores y la de la patronal, digamos, y bueno, aparece la cuestión represiva por parte de la policía, bomberos en primer momento y luego directamente el ejército. Ahí se destaca el general Luis de Lepiane, que amenaza con colocar artillería y cañones en la plaza del Congreso para que no se acerquen los trabajadores, y hace la advertencia, estamos hablando de 1918, que va a proceder a un escarmiento que se recordará durante los siguientes 50 años. Allí los trabajadores son caracterizados, en primer lugar, como extranjeros, segundo, anarquistas, forajidos, bandoleros, insurrectos, y a los huelguistas especialmente se los tilda como sujetos sin patria, directamente, los huelguistas. Eso es en diciembre de 1918. Entre el 19 y el 20 aparece otro gran foco de demandas gremiales en lo que se conoce como la masacre de la Forestal. Eso estaba en Chaco Austral y en el norte de Santa Fe. Es un feudo de 1.200.000 hectáreas de quebracho, los famosos durmientes y el tanino que se extraía, y era una empresa que tenía ferrocarril propio, puerto propio, fuerza de represión propia, la gendarmería volante, y había una superexplotación de hacheros y trabajadores en los obrajes, obviamente una devastación a nivel de recursos humanos. Se dan tres huelgas, y lo que se pedía era aumento salarial, la suspensión de los despidos y una jornada laboral de 8 horas. Se dan cuenta que la cuestión de las 8 horas de trabajo aparece como una demanda constante, ¿no? En el segundo momento de la huelga se da a finales de diciembre del 19 y a enero del 20. Ahí se logran algunas reivindicaciones, pero aún así hay represión, ¿no? Y la tercera huelga, que ya se da en el 22, en la Forestal además se ha escrito muchísimo sobre esto, se han hecho se han escrito novelas en el cine sobre lo que implicaba la Forestal. En esta tercera huelga en el 1922, hay una represión salvaje, hay centenares de muertos y 16 dirigentes son condenados a 8 años de prisión. El otro momento trágico de este primer gobierno de Irigoyen es el ciclo de lo que se conoce como la Patagonia Trágica. Es el más conocido. Recordemos que está finalizando la Primera Guerra Mundial. Eso implica que hay una baja en el precio de la lana, y la Patagonia vivía de las ovejitas. La lana era súper importante, y todo esto hecho en grandes estancias que se distribuyen en la Patagonia. Los estancieros producen despido
y directamente deterioran las cuestiones laborales, ¿no? Bueno, ahí vuelve a aparecer el fenómeno con su experiencia, el fenómeno del anarquismo. Los anarquistas están al frente. Hay tres momentos también de los enfrentamientos en la Patagonia a raíz de esto, pero la represión es devastadora. Los trabajadores, los peones, prácticamente son o exterminados o terminan en las cárceles. Entre 1921 y el 22 se fusilan alrededor de 1.500 trabajadores, ¿no? Entonces, o sea que el primer gobierno radical, mientras efectivamente uno ve una serie de cambios que van favoreciendo a la sociedad, la contrapartida es que en el resto del país la situación de los trabajadores es trágica, es desastrosa, y la mayoría de las medidas de fuerzas que se hacen no tienen ningún resultado en cuanto a satisfacción de sus demandas, y no solo eso, sino que implica cárcel y muerte. Bueno, una de las características importantes para entender lo que luego se va a convertir en un rasgo es que no, está bien. Y aparece la formación de organizaciones parapoliciales para controlar estos movimientos de los trabajadores, ¿no? Esto se da visiblemente en el caso de la forestal, donde concretamente interviene la Gendarmería Volante y con el apoyo del gobierno de la zona, la cuestión de las formaciones parapoliciales. ¿Por qué es importante destacar esto? Porque desafortunadamente esta forma de actuar para controlar las demandas y las acciones fundamentalmente de los trabajadores se va a dar en dos sentidos. Desde lo institucional, con la policía, el ejército, pero de forma oculta a través de estas formaciones paraestatales que, insisto, son una constante a lo largo del siglo XX. También en la Patagonia Trágica aparece este fenómeno de la represión a cargo de las fuerzas de seguridad, pero de los grupos parapoliciales catalogados como de extrema derecha, y algunos de sus miembros ligados al partido gobernante, ¿no? Entonces, bueno, y acá, justamente en la Patagonia, en el hecho de la Patagonia Trágica, aquellos que tenían que llevar adelante la acción de reprimir, que eran miembros de las Fuerzas Armadas, concretamente de la Marina y de la Caballería, posteriormente van a justificar los fusilamientos aduciendo
el artículo 34 del Código Penal, que habla de, que alude a la figura de legítima defensa. Entonces, en ese caso, el teniente coronel Varela y el comandante Elvio Carlos Anaya dicen: nosotros hemos hecho lo que hemos hecho y hemos ordenado en legítima defensa. Y en el caso específico de Varela, va a apelar al concepto de obediencia debida para justificar las acciones. Es decir, nosotros recibimos órdenes, cumplimos órdenes. Obediencia debida, ¿no? Esto también, este recurso va a ser algo que va a aparecer constantemente luego en otras acciones dentro de los escenarios de golpe de Estado. Mi querido jefe, la carta del 30 de septiembre estaba dedicada en gran parte a señalar graves fallas en la conducción peronista que actúa en Argentina. El compañero HB me transmitió un resumen de sus observaciones. Me halaga que usted, una vez más, encuentre que mi planteo de la situación es correcto en sus líneas generales, aunque parecería que en materia de tácticas, en cambio, la coincidencia es mucho menos pronunciada. A su criterio, yo preconizo políticas extremas cuyas condiciones aún no han terminado de madurar y que, además, no toman en cuenta las circunstancias particularmente difíciles en que usted está obligado a desempeñarse. Nuestros pigmeos lengua largas aprovecharían para decir que eso ocurre porque pienso como castrocomunista y no como peronista. Peronismo y castrismo son modalidades nacionales de la lucha revolucionaria continental, y tan artificial es pretender que sus soluciones son automáticamente transferibles como negar su relación dialéctica. El problema de la libertad americana es indivisible. Defender con mi esfuerzo y mi vida la revolución cubana en peligro es un acto de consecuencia con nuestros ideales, y que, lejos de eximirme, me compromete más aún con el deber de combatir por la causa revolucionaria en nuestra patria. Cuando escucho el comentario de gente que lo ha visitado, qué bien que está el general en España, me dan ganas de gritar. Y grito. ¿Bien de qué? De salud. Bien porque hace un tiempo que no anda como judío errante. Tiene un principio de arraigo, una casa donde vivir y un jardín para cultivar sus plantas. Si fuese un general retirado, estaría perfectamente. Como un líder de masas, no está bien, está pésimamente, porque está trabado para accionar. El que está cómodo, relativamente, es el imperialismo. En la hora del desplome de su montaje mundial de explotación, tiene que aferrarse a América Latina, a su patio trasero. Cuba, aislada por el cordón sanitario, es una presencia permanente como factor agitativo, inspirando esperanzas que van plasmándose en movimientos organizados y creando sus hombres de vanguardia. Perón es la mayor fuerza explosiva, la amenaza inmediata, al frente del más grande movimiento de masas del continente, buscando el poder en un país clave. Por creer
que a fuerza de calumnias podían liquidarlo moralmente, cometieron el error de dejarlo escapar con vida. No les queda otro remedio que mantenerlo en condiciones que les haga el menor daño posible. Usted no es un exilado común, es un doble exilado. Exilado de su patria y exilado del mundo revolucionario, donde se decide la historia y donde tiene sus hermanos de causa. Usted, prisionero, el peronismo continuará estándolo. Nos debatimos en una serie de círculos viciosos que reproducen en distintos planos el gran círculo vicioso en que estamos encerrados. Como usted no es un político de orden común, no se resigna a ese círculo vicioso, pero no ha conseguido hasta ahora romperlo. Toda la política argentina gira en torno suyo. El pueblo para que conduzca a la revolución. La reacción nacional y mundial buscando ponerle plomo en las alas. De todo laberinto se sale por arriba. En el laberinto de la Argentina pueden pasar años sin encontrar la salida, porque a lo mejor no hay salida. Usted es el encargado de sacarnos de ese deambular que no llega a parte alguna. Lo ideal es que abandone España cuanto antes, desde donde no podrá dirigir una lucha decisiva ni dar a su política toda la amplitud necesaria. Bueno, mi querido general, cualquier cosa que necesite encargarme, me la transmite a París, donde estoy retenido por la suspensión de los vuelos para Cuba. Soy otro caso de doble exilio. En la hora de peligro para el primer territorio libre de América, no puedo ir a ocupar mi puesto de combate. Le ratifico mi invariable amistad y mi confianza en el triunfo de nuestros ideales revolucionarios. Cook. A la demanda de verdad, los familiares paulatinamente y en el contexto represivo en que se vivía, van a agregar la demanda de justicia. ¿Por qué? Porque en todos los casos, en las denuncias que hacían sobre las diferentes formas en que habían sido capturados sus familiares, quedaban en una nebulosa porque la justicia no se hacía cargo de resolver ese tipo de denuncias. Nunca había respuestas y comienzan a exigir entonces estos hombres y mujeres, madres, padres, hermanos, abuelos, comienzan a exigir también justicia. A medida que se va avanzando en la lucha y que se va ganando terreno dentro, en el contexto nacional, o sea, en el propio país, pero también en las importantes denuncias que se hace fuera del país, de manera tal que la problemática de la represión con su consecuencia más brutal, que era lo que se llamó luego desapariciones forzadas de personas, comienza a debatirse, digamos, y a realizarse en estos dos campos, verdad y justicia. Estas dos banderas, en términos generales, se van a desarrollar a lo largo que dura la dictadura, y cuando se recupera la democracia y comienza a hacerse sistemática y mejor organizada y custodiada desde el propio Estado todas las denuncias que se venían haciendo,
y se va aportando cada vez más pruebas de las características que había tenido esa represión, en la que, insisto, se producían detenciones, se producían muertes y además desapariciones. Como tres grandes delitos o estados en la que terminaban los hombres y mujeres, fueran militantes políticos o no, que esa es la otra gran la otra gran acotación que hay que hacer, ¿sí? Por las características que tiene la represión en nuestro país y en el Cono Sur en términos generales. Finalmente, a medida que van avanzando las investigaciones, ya estamos hablando también avanzada nuestra democracia, aparece el otro gran concepto que es el de memoria. Entonces, era verdad, justicia y memoria. Con el tiempo, con el transcurrir del tiempo, esos conceptos y con la acción social y judicial y política que se va desarrollando, esos términos se van cambiando de orden en la medida en que se van logrando los objetivos que encerraba cada uno de esos términos. El último, entonces, en incorporarse es memoria. Y es el concepto que, de alguna manera, atraviesa y unifica esos dos grandes momentos de luchas anteriores que tuvo el pueblo argentino a través de varias organizaciones de derechos humanos que estaban conformadas por familiares. Cuando decimos familiares nos referimos a madres, abuelas, que con el tiempo tienden a ir formando esferas diferenciadas de acción, cada una de ellas, ¿no? Entonces teníamos los familiares de detenidos desaparecidos, en los que quedaban, digamos, de alguna manera, los hermanos y las esposas o los esposos. Pero aparecen madres y aparecen abuelas, que son las tres grandes esferas de lucha, demanda y reivindicación de justicia o por justicia, y van conformando eso que empieza a llamarse los organismos o las organizaciones de derechos humanos. Con el tiempo, ustedes saben, aparece ya en pleno desarrollo de nuestra democracia actual, aparece Hijos, ¿sí? Como un desprendimiento con políticas y demandas propias, como otra organización de derechos humanos, reivindicando la figura de sus padres. Y en Tucumán, en la última actividad que se hizo por el 24 de marzo pasado, ahí vimos que apareció en Tucumán otra organización vinculada a derechos humanos y que se llama Nietos. Entonces, de alguna manera, esto nos va marcando la profundidad que tiene la demanda de memoria, verdad y justicia, que ha penetrado totalmente, generacionalmente, en la sociedad argentina, como un fenómeno de esa conciencia de lo que implicó
la política de exterminio que organiza y realiza la última dictadura. Bien, entonces a mí me parece que es importante de alguna manera definir qué es esto de memoria. Y en términos generales podemos decir que la memoria es la capacidad de los sujetos sociales de recorrer y remontarse en el tiempo. Todo sujeto social, hombre, mujer, en fin, tiene esa capacidad. Y tenemos una capacidad a nivel individual, pero lo importante de este fenómeno que aparece en Argentina y también está en otros países que sufrieron el mismo tipo de dictaduras y represión, como en la Argentina, pero sobre todo en Latinoamérica, me refiero a esos países. Nuestro país es uno de los países donde más se ha trabajado y se sigue trabajando la cuestión de memoria. Ahora, ¿qué es la memoria? Es el resultado de una reconstrucción de hechos, sucesos y acontecimientos que se hace desde un aquí, desde una ahora y desde una especie de un presente continuo, ¿sí? Es una manera de traer hechos, sucesos ocurridos en el pasado, pero que de alguna manera adquieren esa característica de un presente continuo. Y si bien hacer memoria es una cuestión muy personal, ¿sí? Es una cuestión personal, hacer memoria también es una cuestión colectiva. Y no es, cuando es colectiva, ese hacer va más allá de lo individual y se hace un hacer memorias. ¿Por qué? Porque es un hacer colectivo. Entonces, y tiene un fuerte condimento político. Eso lo tenemos que reconocer. Tiene un fuerte condimento político. Y todos, en tanto miembros de una sociedad, tenemos esa capacidad de hacer memoria y también de hacerlo colectivamente. Y de alguna manera, o de todas las maneras, hacer memoria es una acción de develamiento del pasado. Eso, y cuando decimos que es una acción de develamiento, significa que nosotros, de alguna manera, cuando hacemos memoria, retrotraemos al presente ese pasado, lo analizamos y damos una especie de la versión que tiene que ver con nuestras experiencias individuales en un sentido, pero fundamentalmente en el concepto que nos interesa hablar, en el sentido colectivo. Entonces, todo acto de memoria, otra característica, es un acto de conocimiento. Y que ese conocimiento, es decir, esa acción está orientada a construir conocimiento. De manera que ese conocimiento permita promover, organizar, proponer, adscribir a un proyecto
político y social que sea coherente, pero también consistente. Entonces, en ese sentido, la acción de la memoria es muy importante, porque eso nos va a permitir ir uniendo una serie de hechos, de sucesos, de acontecimientos que se dan a lo largo, en el caso de Argentina, de nuestra historia, y que va a permitir identificarnos con ese hilo histórico que van generando esos acontecimientos a los que tomamos, seleccionamos, los retrotraemos, los analizamos, los explicamos y los, de alguna manera, los encajamos en los fundamentos y las banderas del presente, digamos. Entonces, poder organizar esos hechos históricos desde la construcción de la memoria nos permite algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque desde un presente, el pasado se vuelve una instancia de ejercicio del poder. Y esto es muy, muy importante que se lo entienda de ese modo. Y esto es lo que ha sucedido a lo largo de y se lo ve claramente en el desarrollo del relato de la historia de este país, de nuestro país. Entonces, ¿por qué decimos que desde el presente ese relato, esa memoria, se vuelve una instancia de ejercicio del poder? Bueno, porque precisamente cuando yo puedo hablar desde la perspectiva de mi agrupamiento político-social, cuando yo puedo hablar desde un X partido político, cuando yo puedo hablar desde una X teoría histórica, política, social, pero atendiendo a cómo voy hilvanando todos estos hechos que van construyendo una memoria, bueno, eso, como decía, se vuelve una instancia de ejercicio de poder. Y eso lo hemos visto, lo vemos plasmado, por ejemplo, en los contenidos que se dan en las escuelas. Cuando se impone una determinada línea histórica, política, que rescata determinados hechos y oculta otro y se lo enseña, vamos a ir conformando sujetos que van a tener esa versión de la historia, van a tener esa versión de las memorias. Por lo tanto, insisto en este concepto que la memoria es un campo social de lucha. Y así, hacer memoria, en el sentido de construir, adquiere la categoría de otra forma de lucha del campo popular.
Y entonces, desde este presente, el pasado se vuelve una instancia de ejercicio del poder. Queridos compañeros, compañeras y compañeres, queremos agradecerles su presencia y participación en este día y les recordamos que pueden acreditar la asistencia del día de hoy en el enlace dispuesto en la descripción del video. Y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube PJ Tucumán, a darle a la campanita para recibir las notificaciones de los próximos encuentros y difundir esta clase a través de todas las redes sociales. Les recordamos también que el día de mañana, viernes 13 de agosto a las 19 horas, podrán participar de nuestro espacio de diálogo doctrinario y que el día lunes 16 de agosto a las 19 horas podrán ver la segunda parte de este módulo. Muchas gracias y que tengan una hermosa noche peronista.